Aquí, no sé si me deje. No sé quién la está grabando. Dice que tú, Jimé. Sí, no, bueno, no sé. Bueno, acabo de iniciar a grabar. Sí. Ahora sí, Mauro, dale. Ok, bueno, muy bien. Entonces, decía un poco brevemente, me presento muy sencillamente, soy Mauricio Bueno, digamos que en este momento de mi vida estoy eh, dedicado un poco al tema de la docencia en el ámbito de la teología y quisiera proponerles un espacio, como hemos hecho todos los meses, que más que una charla direccional sea un espacio de conversación, donde yo colocaré algunos elementos que vienen de nuestra tradición católico-cristiana y la propuesta es que podamos dialogar sobre ellos. Una cosa hermosa de nuestra fe cristiana y católica es que nos permite hacernos preguntas y no hacerlo de manera individual, sino hacerlo en comunidad, en este caso, una comunidad virtual. Entonces, la propuesta será precisamente cómo podemos vivir parte de nuestra fe eh, y hacerlo de una manera, digamos, suficiente, pero dialogada, preguntándonos qué nos va llamando Dios a vivir. Entonces, en este momento voy a compartir mi pantalla. Espero que todos la puedan ver. Jimmy, ¿me confirmas? ¿Se ve? Se ve. Perfecto, gracias. Entonces, en cualquier momento, si alguien quiere, puede escribir en el chat. Yo voy a tratar de parar un poco en la mitad o al final. Esto será una presentación muy corta y la idea es que después podamos reflectir, diría por allí, en la espiritualidad ignaciana, precisamente Ignacio de Loyola, cómo poder cuestionarnos, hacer preguntas y todas las preguntas, todos los comentarios son válidos. La propuesta que traemos en esta mañana la hemos denominado un poco buscar y hallar a Dios en todas las cosas, particularmente entendiendo la historia como un lugar donde acontece Dios, donde está, donde se revela Dios. En términos generales, la agenda que les planteo en esta mañana tiene estos cuatro momentos, cómo volver a recordar ese principio fundamental del el Dios católico cristiano, es ese Dios trinitario que parte de una primera persona que es el creador. Luego, cómo ese Dios creador aparece en la historia creando, no solamente creó allá al principio en el Génesis, sino que lo sigue haciendo hoy en día. Y cómo nosotros los seres humanos estamos, en tanto que criaturas e imagen de Dios, estamos invitados a discernir, a buscar cómo es que Dios está funcionando en este mundo que nos corresponde. Y finalmente, planteo allí tres elementos que el Papa Francisco nos ha legado en su magisterio. Y es hacer una reflexión, un poco el examen sobre cabeza, corazón y manos, que era algo que él utilizó en algún momento para invitarnos a reconocer cómo es que Dios está presente en la historia. Como lo hacemos permanentemente en este espacio, y aquí se me sale un poquitico el profesor de teología, no olvidemos que nuestra fe cristiana se fundamenta en tres grandes pilares. En primer lugar, la escritura, es decir, nuestra fe está anclada en precisamente el legado que nosotros recibimos de nuestros antiguos, y esto está plasmado en la Sagrada Escritura. Pero no solamente nosotros nos enfocamos en la Escritura, sino que también acogemos la tradición. Hay muchos elementos de nuestra fe que provienen de una tradición que se ha construido y se ha consolidado. Y adicionalmente, nuestra fe se fundamenta en el magisterio. ¿Qué es el magisterio? Son los documentos que la Santa Sede, que aquellas personas que lideran nuestra estructura eclesial van escribiendo y nos van legando. Por ejemplo, recientemente el Papa León XIV ha enviado también, ha escrito y nos ha compartido un documento que me parece muy interesante. Espero que los podamos leer un poco más adelante a propósito del amor. Bueno, entonces esto es importante entenderlo porque esto nos diferencia de otras expresiones cristianas. Por ejemplo, muchos de nuestros hermanos cristianos separados se enfocan solamente en la escritura. Para ellos es solo escritura. Por allá Martín Lutero, en el siglo XVI, él señalaba que la escritura sola basta.
Entonces ellos fundamentan su fe solo en la escritura. Nosotros mantenemos esta triada. A la luz de estos tres elementos, pues les propongo que avancemos en un poco esta presentación. Quisiera iniciar con esta canción. Yo sé que ustedes la han escuchado en el grupo Delirios de San José, pero quiero invitarles para que la volvamos a escuchar. Es una oración que se vuelve, de hecho es un poema de Benjamín, el padre Benjamín González Vuelta, un español que ha trabajado muchos años en Cuba. Y ese poema se traduce en una canción que es esta. Esta canción fue escrita acá en Colombia, fue compuesta toda la métrica. Y quisiera invitarles para que nos sirva un poco de oración inicial, donde podamos sentir y gustar cómo Dios está presente en todas las cosas. Así que les propongo que escuchemos esta canción en tónica de contemplación. Esperemos acá que yo pueda ponerla a sonar, porque no siempre puedo hacerlo. Tun, 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 tun. Toca que le actives el sonido cuando vas a compartir. Tienes toda la razón. Muy bien, dejar de compartir. Ok, gracias, porque cuando le di compartir, no le coloqué compartir sonido. Gracias. Perfecto. Compartir. Ah, no, pero esto no era. Ahí estaba compartiendo otra cosa. No, no, no. Está así. Acá. Perfecto. Gracias. Ahora bien. No hay que pensar el aire para que se filtre al último rincón de los pulmones. Ni hay que imaginar la aurora para que decore el nuevo día, jugando con los colores y las sombras. No hay que dar órdenes al corazón tan fiel, ni a las células sin nombre, para que luchen por la vida hasta el último aliento. No hay que amenazar a los pájaros para que canten, ni vigilar a los trigales para que crezcan, ni espiar la semilla de arroz para que se transforme en el secreto de la tierra. No hay que amenazar a los pájaros para que canten, ni vigilar a los trigales para que crezcan, ni espiar la semilla de arroz para que se transforme en el secreto de la tierra. En su dosis exacta de luz y de color, de canto y de silencio, nos llega la vida sin notarlo, don incesantemente tuyo. Trabajador sin sábado, Dios discreto, para que tu infinitud no nos espante. Te regalas en el don en que te esconde, para que tu infinitud no nos espante. Te regalas en el don en que te esconde. no hay que amenazar a los pájaros
que se transforme en el secreto de la tierra. No hay que amenazar a los pájaros para que canten, ni vigilar a los trigales para que crezcan, ni espiar la semilla de arroz para que se transforme en el secreto de la tierra. Muy bien. Quiero detener aquí la canción y que esta sea una invitación para que en esta mañana abramos el corazón y podamos descubrir cómo Dios sigue creando. Y miren esto que es cómo nosotros nos damos cuenta que Dios sigue ahí, sigue en el palpitar del corazón, sigue en cada célula nuestra, sigue también en la naturaleza, sigue en la historia y no necesita que nosotros lo miremos para que Él actúe. De hecho, somos nosotros los invitados a reconocer cómo es que Dios está actuando ahí, para que uniéndonos a ese proceder de Dios, lleguemos a la plenitud. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dando un poco este contexto de reconocer a ese Dios presente, entonces les propongo que demos continuidad a la propuesta planteada sobre algunas reflexiones muy sencillas. En primer lugar, ¿de dónde surge esta reflexión de Dios presente, Dios creador? El primer elemento que todos lo recordamos porque lo hemos orado muchas veces, el credo. Recordemos que el credo que nosotros oramos, por lo menos los domingos y en otros tipos de oración, en otros momentos de oración, fue escrito por allá en el Concilio de Trento, por el siglo cuarto, siglo quinto de la era cristiana, después de Jesucristo. Y en el credo establecimos en qué creemos. ¿En qué creemos? Creemos en un Dios que es trinitario. Hoy la conversación la propongo desde esa visión trinitaria, enfocándonos en Dios Padre. En qué Dios creemos? ¿Qué tipo de Dios creemos? Creemos en un Dios que es Padre todopoderoso y que ha creado todo, el cielo y la tierra. Y con el cielo y la tierra entendemos que creó todo lo existente. ¿Qué elementos me parece acá importante resaltar? Ustedes ya lo saben, solo los estamos recordando. Primero, Dios es un Padre y eso es interesante. Dios no es un juez, Dios no es un abogado, no porque los jueces o los abogados sean malos, son profesiones. Lo que pasa es que Jesús nos muestra que la primera faceta de Dios es la de Padre. Una persona, es un ser que crea y no se desentiende de su criatura, sino que está allí atento para el crecimiento y el buen fruto de aquella creación que ha generado. Segundo elemento, ese Padre es creador y allí me parece interesante en esa palabra, Dios no solamente creó el mundo al inicio, sino que sigue creando y recreando el universo día a día. La canción nos decía, yo no tengo que forzar al pájaro para que cante. No, no, el pajarito canta solo. Yo no tengo que forzar al corazón para que lata. No, él sigue latiendo, es fiel, ese corazón es fiel, él late todos los días, todos los días. A veces lo tratamos mal, comemos mal, no hacemos ejercicio, no dormimos bien, nos preocupamos en demasía, en fin, a veces no lo tratamos bien, pero él sigue funcionando. Dios nos ha dejado esa presencia creadora de Dios en nosotros. Dios sigue creando en la naturaleza. Ahora con estos días de lluvia, no sé a ustedes, a mí me encanta ver llover. Claro, cuando uno está sequito y puede ver por la ventana o del balcón, ver llover es una delicia. Aún también cuando nos mojamos es muy rico. Pero ver la naturaleza como florece, reverdece, claro, a veces uno sale de trabajar y dice, ay, qué pereza, otra vez lloviendo. Pero venga, espere, es que en medio de esos ajetreos de la vida, Dios nos sigue recordando que esa vida ordinaria, y por ordinario digo lo común, y por lo común digo eso que está ahí mientras nosotros vamos caminando, sigue floreciendo, sigue reverdeciendo. ¿Qué tanto percibo yo esa creación de Dios o qué tanto me alejo en ocasiones por mis preocupaciones? Pero dos verbos o dos calificativos, mejor dos adjetivos para Dios. Padre,
porque no solamente pone las cosas, sino que las cuida, y creador y recreador. Pero ¿en qué sentido Dios sigue creando y recreando? Nuestra tradición nos ha recordado y nos manifiesta que Dios tiene algo que se llama el plan de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios? No olvidemos el reino de Dios. Eso es lo que decimos en el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Ese es el gran plan que tiene Dios para el mundo. ¿Cuál? Que se instaure el reino de Dios en este mundo. Un elemento importante. Jesús lo recordaba permanentemente. El reino de Dios, ¿cuándo inicia? Cuando nos morimos, allá empieza el reino de Dios. Y Jesús dice en los evangelios explícitamente, el reino de Dios ya está aquí, está funcionando, mírenlo. Y la gente decía, pero no lo veo. Ahí hay un problema. Primero, usted, ¿cuál es la idea que usted tiene del reino de Dios? Y segundo, ¿qué le pasará a usted que no puede ver el reino que ya está funcionando? ¿Cuál es ese plan de Dios? Salvar a toda la creación. Acá me parece un elemento amplísimo que nos invita a ampliar el corazón. Dios quiere salvarnos a todas y a todos, inclusive al más calavera de todos sus hijos. A ese también lo quiere salvar Dios. Dios quiere salvar al pequeño, al grande, al que es muy bueno, que toda la vida ha sido bueno, que se ha esforzado, pero también quiere salvar a aquellos que les cuesta más, que meten la pata, que se equivocan. A todos nos quiere salvar Dios. ¿Qué significa salvar? Y esto lo hemos ya hablado en otros espacios. Salvar equivale a ser santo, es decir, Dios quiere que todos seamos santos. ¿Y qué significa ser santo? Llevar todo a la plenitud de lo creado, que todos podamos ser plenos en aquello en lo cual fuimos creados. Cuando uno mira esto en la lógica de la creación, significa que Dios quiere que las piedras sean la plenitud de una piedra, que la planta sea la plenitud de esa planta, que los seres humanos seamos la plenitud de aquellos dones que a cada una y a cada uno nos fueron dando cuando nacimos. Todas y todos tenemos dones. Esos dones Dios quiere que los llevemos a la plenitud. Ese es el plan de Dios. Esa es la salvación. Ese es el reino de Dios. Yo soy reino de Dios cuando me permito ser pleno para mí y para mis hermanos. Cuando nosotros vemos a una persona que uno dice, oiga, esta persona sí es pleno, se le nota, o sea, que sale todo dentro. Eso es una persona santa. ¿Qué era un santo? Esos santos que la iglesia ha reconocido y tenemos en los altares. Son seres humanos, como todos los que estamos hoy acá, con defectos, con luces, con valores, pero con retos, que fueron asumiendo cuál era la plenitud que Dios les había dado y procuraron brillar desde ella. Y ahora, muy bien, si Dios ha creado todo y Dios está presente en medio de esta creación, pues Dios también está presente en la historia. Dios acontece en la historia. Y aquí volvemos a retomar esos mismos elementos que planteábamos con la creación. El mundo ha sido creado por Dios, el mundo sigue siendo creación de Dios y el mundo está llamado a la plenitud a la cual Dios lo creó desde el inicio. Dios Padre sigue llevando al mundo a su plenitud y lo hace por medio de su misma creación. Este es un elemento que me parece relevante allí señalar. ¿Cuál es el medio que Dios utiliza para llevar la creación a la plenitud? La misma creación. Es decir, Dios nos utiliza a nosotros para llevar a la creación a la plenitud. El Papa Francisco nos decía, preocupémonos por la casa común. Y esa preocupación no se la inventó Francisco, el Papa. Se la había planteado ya Francisco de Asís hace ya muchos años atrás, que había dicho el hermano Sol y la hermana Luna. La naturaleza es nuestra hermana y nosotros estamos invitados por Dios a cuidar de esa creación y llevarla a su plenitud, cuidándonos a nosotros y cuidando también nuestro medio ambiente.
Miren que acá hay una invitación que es hermosa y no es solamente porque es que ahora se nos ocurrió que tenemos que cuidar el medio ambiente. No, eso no fue que se nos ocurrió. Esto es un llamado que tenemos desde el Antiguo Testamento y que Jesús encarna. Y Jesús dice, miren, los pajaritos lo hacen, las aves, el trigal, la mies, tantas metáforas, parábolas que utiliza Jesús referentes a la naturaleza. Cómo nosotros nos apersonamos de ese llamado a cuidar y llevar a la plenitud. Miren que aquí yo voy estableciendo dos verbos, cuidar y llevar a la plenitud. ¿Qué estamos invitados nosotros los seres humanos cuando hablamos de discernir la presencia de Dios en la historia? Es acoger el llamado que Dios nos ha hecho a hacer lo que Él hace. ¿Qué es lo que Dios Padre hace? Crea, recrea, cuida y lleva a la plenitud. ¿Qué actitudes debemos asumir nosotros como cristianos y católicos? Pues las mismas. Crear y recrear en lo cotidiano, cuidar y llevar a la plenitud. Mauricio, ¿y qué puedo yo crear? El único que crea es Dios. Sí, eso es cierto. Pero tú, como imagen y semejanza de tu creador, también puedes crear. ¿Pero qué puedo crear? No somos magos, es cierto. Pero tú creas ambientes. ¿Qué ambiente creas tú cuando te levantas en la mañana? Un ambiente de cuidado, de armonía, o a veces nos levantamos de malas pulgas y creo un ambiente terrible, hartísimo, fastidiosísimo, porque estoy fastidiado, porque estoy fastidiada, porque tengo retos, porque estoy viviendo temas importantes. ¿Cómo hago yo para asumir mis retos y aún así crear espacios que sean reino de Dios? Una pregunta que yo les suelo hacer a los papás es, ¿tú creas en tu casa un ambiente de qué? ¿Un ambiente de reino de Dios o un ambiente de otra cosa? A veces creamos ambiente de escuela y nos creemos profesores. Claro, uno tiene que acompañar a los niños, a las niñas a hacer las tareas, pero yo soy el papá, ustedes son los padres. ¿Qué ambiente vives en tu casa? ¿El ambiente de la policía con los adolescentes? ¿A qué hora llega, a qué hora sale, qué se pone, qué no se pone? Quítese ese arete, quítese esta ropa, haga lo otro. ¿Cuál es el ambiente del reino de Dios? El reino de Dios, no lo que yo creo, lo que Dios me pide que haga. Mauricio, entonces no le puedo decir nada a mis hijos. Claro que sí, hay que corregir con amor y cuidado. Pero si la vida se me convierte en estar corrigiendo, ¿eso es el reino de Dios? ¿Una correccional? ¿O el reino de Dios? Francisco vuelve a la escena. El reino de Dios es como un hospital de campaña. Mire, la iglesia, Francisco decía, la iglesia es un hospital de campaña, un lugar donde la gente viene herida, maltratada y acá nos curamos. ¿Qué tal si hacemos nuestros hogares hospitales de campaña también, donde podemos decir, mire, me está pasando esto, estoy viviendo estos retos, me cuesta esto, qué difícil aquello? Pero eso depende, no de que Dios venga o un acto de magia convierta mi hogar en ese lugar de acogida. Nosotros mismos somos los que tenemos que crear ese ambiente. Somos creadores de ambientes, creadoras. Ay, pero Mauricio, eso es muy difícil porque usted sabe, los hijos, lo diario. Sí es difícil. ¿Quién dijo que iba a ser fácil? Nadie dijo que esto era fácil. Pero ese es el llamado. ¿Cómo puedo percibir a Dios en lo cotidiano de la historia cuando yo asumo la misma dinámica creadora de cuidado y de construcción de reino de Dios? Miren que no es decirle a Dios, venga y hágalo usted. Es decir, Dios, venga, dígame cómo hago yo para hacer lo que usted quiere hacer. ¿Cómo cambiamos? No soy pasivo, pasiva, que pido que Dios venga y me haga. Yo le digo a Dios, dígame cómo hago lo que tú quieres hacer en el mundo. ¿Cómo es que yo me convierto en creador, padre, cuidador de reino de Dios? No de cosas perfectas, porque nadie es perfecto en el mundo, solo Dios. Aquí nadie va a ser perfecto. Todos tenemos errores, todos tenemos dificultades, pero ¿cómo en medio de mis dificultades, en medio de mis fragilidades y en medio de las dificultades y fragilidades de los demás, construimos reino de Dios?
que es la invitación que hacemos. ¿Qué es lo que pedimos en el Padre nuestro? Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Y cuál es la voluntad? Pues que venga tu reino y que nosotros seamos capaces de construir el reino de Dios, no el reino de nosotros. Y a veces hay que preguntarnos, ¿cuántas de las veces nosotros tenemos expectativas? Quiero que la vida sea así. Y Dios me está diciendo, la vida no es así. De hecho, hay que tener mucho cuidado. El mundo de hoy nos propone unos reinos de alegría, todos felices, todos en el éxito, le va bien, tiene trabajo, carro, casa, beca, tiene salud, de todo. Y resulta que la vida no es eso. La vida no es tener carro, casa, beca, salud, todo perfecto. No, eso no existe. En la vida hay trabajo y hay desempleo, en la vida hay amor y hay desamores, en la vida tenemos salud y nos da gripa o nos da cosas más complejas, en la vida no siempre tenemos éxito, también tenemos fracasos. ¿Cómo aprendemos a vivir ese reino de Dios, no desde los criterios del mundo, sino desde los criterios de Dios? Muy bien, Mauricio, usted está hablando mucho de eso. ¿Y eso cómo se hace? Bueno, ¿cómo buscar y hallar a Dios en la historia? Pues veamos primero el Evangelio, Sagrada Escritura. Por favor, uno o una de ustedes que nos pueda, por favor, abrir su micrófono y leer este texto que está acá. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Velad, pues, porque no sabes cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche, o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Gracias, Fabi. Muy bien. Primer elemento de este texto del Evangelio de Marcos. Una actitud fundamental de todo creyente es estar atentos. Me encanta esa palabra, ¿no? Miren, velen y oren. ¿Qué hacemos todos los días, grupo de Lirios de San José? Ustedes se levantan a mirar, a velar y a orar. Tres verbos concreticos. Oramos por medio de nuestras oraciones que hacemos, velamos porque nos despertamos en la mañana y ojo, no se les olvide el mirar. Mirar no es decirle a Dios, venga y haga lo que yo quiero. Venga Dios, solucióneme mis temas. Es venga Dios, muéstreme cómo yo soy capaz de descubrir cómo usted, Dios, está funcionando en la historia, inclusive en mis problemas, inclusive y sobre todo en mis fragilidades, inclusive y sobre todo en medio de las dificultades. Muéstreme, Dios, cómo está usted apareciendo en medio de mi cruz, para que yo no suelte la cruz, para que yo no recorte mi cruz, porque está muy pesada, entonces le voy a quitar un pedacito. Y entonces dice, porque no sabemos cuándo viene el Señor de la casa, si a la noche, a la medianoche o en la mañana, para que cuando Dios venga no nos encuentre durmiendo. Primer o llamado que encontramos en el Evangelio, no nos durmamos pensando que Dios va a venir a solucionarme. Mm, mm. Que no nos durmamos pensando que es Dios el que va a solucionar. Soy yo con mis fuerzas que acompañado y movido por Dios, transformaré en lo que pueda la realidad que me corresponde. Primer llamado, no nos durmamos. Acá hay un llamado, cuidado, no se duerman. No nos quedemos viendo Netflix. No nos embobemos en las redes sociales, que nos dormimos ahí. Dígame, ¿usted no le ha pasado que pone a ver esas redes sociales haciendo scroll? Y se le fue una hora, se durmió, la vida pasó afuera y usted viendo imagenitas, ahí viendo foticos de otros y videitos chiquitos de otros que armaron. No nos durmamos en los laureles. Estemos atentos ahí afuera cómo Dios está aconteciendo, pero buscando a Dios, dejando a Dios ser Dios. No es que yo lo voy a buscar como yo quiero que sea Dios. Primer elemento. Segundo llamado. Por favor, alguien más o la misma persona, Fabi, leyendo este segunda eh, este, Texto. parte del Evangelio. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Que me parece aquí un llamado interesantísimo de este evangelio, de este eh, paráfrasis de Mateo. Dos elementos. Uno,
no entren en tentación. ¿Cuál es una tentación? Hay muchas tentaciones. Las tentaciones es querer que Dios sea a mi medida, que Dios haga lo que yo quiero, lo que yo creo que Dios debe hacer. Y a veces le peleamos a Dios, es que Dios, usted debe hacer tal cosa. ¿Quién soy yo para decirle a Dios lo que debe hacer? Es una pregunta permanente que le hacen a Jesús. Y Dios Padre a este lo va a castigar, los fariseos, todo el tiempo, ¿no? Y a ese lo va a castigar, y a ese lo van a hacer, y a ese. Y Jesús todo el tiempo dice, pues yo no sé qué va a hacer con ese Dios Padre. Lo único que yo sé es que yo vine aquí a salvar. Yo no vine aquí a castigar a nadie. Claro, va a haber un momento del juicio final. Sí, claro, va a haber un momento del juicio final, pero el juicio final lo único que lo conoce es el Padre. ¿Nosotros qué hacemos mientras tanto? Salvemos, ayudemos a salvar la gente. No nos enfoquemos en que Dios tiene que venir a castigar al malo, porque es que me hizo algo y me duele y tengo odio y rencor y es que Dios tiene que enseñarle a mi marido que tiene que cambiar, porque es que es terrible. O Dios tiene que enseñarle a mi señora que deje de ser así, porque es que ella, no, 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 pues eso le toca a Dios. Deje a Dios ser Dios. Eso es el pecado original de Adán y Eva, querer ser como dioses. No, seamos criaturas. ¿Y qué hacemos nosotros? Pues le hacemos caso a Dios. Esa es una tentación, querer acomodar a Dios a mi manera. Y miren que acá hay un elemento muy bonito. El espíritu está abierto a la verdad, pero la carne es débil. Y aquí yo hago un llamado muy importante. Muchos de nosotros, los cristianos, nos enfocamos más en los defectos que en las virtudes. Estamos prestos a encontrar dónde se equivocó alguien, pero nos cuesta muchísimo encontrar cuando hay algo de verdad, hay algo de belleza, hay algo de bondad en el mundo que nos corresponde. Aquí yo creo que esto significa el espíritu está abierto a la verdad. Todos tenemos el espíritu que está dispuesto a encontrar a Dios, pero nos enfocamos en la fragilidad de la carne, en las debilidades. Entonces, pregunta de examen. ¿Tú eres de qué ese tipo de creyentes que está buscando dónde está el diablo todo el tiempo? Hay creyentes que todo el tiempo está buscando el pecado y el diablo. Son expertas y expertos en encontrar dónde se equivoca la gente. Esto lo hizo mal, esto está horrible, todos son expertas y expertos en encontrar defectos. Pero vaya a ver cuánto les cuesta, o nos cuesta muchas veces, encontrar las virtudes, la verdad. El espíritu se abre a la verdad. También hay verdad ahí. El Evangelio lo dice, hay trigo y hay cizaña. Y entonces los segadores le dijeron al dueño de la mies, cortemos la cizaña, todo lo malo, lo que no sirve. Y el sembrador dijo, no, porque cortando la cizaña podemos arrancar el trigo. Déjenlo que crezca. Y en el momento de la siega, yo separaré. ¿Quién es el que ciega? Dios Padre. ¿Qué hacemos nosotros? Cultivar. Y nos dan unas ganas de arrancar toda la maleza. Oiga, todo el tiempo queremos estar arrancando malezas. Y Dios diciendo, déjela ahí. Usted enfóquese en hacer crecer el trigo. No, no, pero es que yo quiero arrancar la maleza. Hombre, que deje la maleza ahí. Y las malezas pueden ser cosas malas que hace la gente, problemas que tenemos, dificultades que abordamos y queremos arrancarlas. Yo ya no quiero tener esa maleza. No está en tus manos arrancarla. Es más, si te dedicas a arrancarla, puede que arranques el trigo. En tu familia, a veces queremos limpiar todo y nos tiramos el trigo. Deje ahí y procure que crezca el trigo. Deje que Dios es el que ciega. Deje a Dios ser Dios. Eso es construir el reino de Dios. Andar por el mundo con la alegría del Evangelio, enfocados en la verdad, en la luz. Por eso, mirad, velad y orad, porque no sabemos en qué momento Dios se nos está revelando en el día. Y a veces estamos tan de mal genio o tan preocupados o tan estresados por el trabajo que se nos pasó Dios. Miren que el examen del día, ¿qué es? ¿Es terminar el día preguntándome dónde me equivoqué? No, examinar el día es preguntarme dónde estuvo Dios, dónde Dios salió a mi encuentro. Hombre, en esta actitud, en este saludo, ¿dónde? Y cuidado, no entremos en tentación. ¿Cuál es la tentación? En quedarnos mirando las fragilidades. Porque nos quedamos mirando las fragilidades y eso es quedar mirándonos el ombligo. Todos tenemos ombligo, todos tenemos cicatrices. El ombligo es una cicatriz. Todos tenemos cicatrices. A veces nos quedamos mirando las cicatrices y se nos pasa la verdad, se nos pasa el espíritu de la verdad y la verdad está pasando. Dios llegó a la vida y no lo vi por estar mirando la cicatriz. Caramba.
Ese es el llamado que tenemos. Muy bien, y aquí viene elementos prácticos. ¿Cómo es que el Papa Francisco nos ha dejado un legado de examen, de discernimiento? ¿Qué es discernir? Es examinar. Hay trigo y hay cizaña. ¿Qué es discernir? Enfocarnos más en el trigo y dejar de lado la cizaña. ¿La cizaña va a seguir existiendo? Claro que sí, Mauricio. Ay, pero entonces, ¿qué hago? ¿Me acostumbro a la cizaña? No, pues usted quítela, trate de quitar la cizaña de su vida, pero usted se va a dar cuenta que de todas maneras le va a acompañar toda la vida. San Pablo dice por allí en las cartas, Señor, quítame este dolor, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesús en el huerto de los olivos, quita, aparta de mí este sufrimiento, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Si no se la quitaron a Jesús, pues yo creo que nosotros vamos a seguir con esas fragilidades toda la vida. La pregunta es, ¿qué hago con ellas? ¿Me conformo y digo, ah, pues de malas, así soy yo y los demás que se aguanten? ¿O, por el contrario, tengo una visión optimista de reino de Dios? Y digo, bueno, teniendo estas fragilidades, se las ofrezco a Dios y me enfoco en aquello que Dios me ha dado, en el trigo que Dios me dio. Y estoy atento a ver cómo Dios va apareciendo allí. ¿Cómo puedo hacer eso, Mauricio? ¿Cómo me puedo yo observar de una mejor manera? Hacer examen a tres niveles, nos dice el Papa Francisco, nos dijo en su magisterio. Tres elementos que espero que se los lleven hoy como herramientas, herramientas de vida cristiana. Examinar nuestra cabecita, examinar nuestro corazón, examinar nuestras manos. Primero, examinar qué pensamientos tenemos habitualmente. ¿Qué tipo de pensamientos tengo yo? ¿Pensamientos que me permiten reconocer, estar atento a reconocer a Dios? ¿O pensamientos que están enfocados en la fragilidad, en lo débil, en los errores? Recuerdos. ¿Qué recuerdos mantengo yo en mi mente? ¿Me la paso recordando todo el daño que he sufrido en mi vida? ¿O procuro construir recuerdos y enfocarme en los recuerdos que me han construido, que han dado luz, que han sido verdad? ¿Dónde pongo yo mi memoria? Y eso es una decisión. Día a día. No, Mauricio, pero es que hay un recuerdo que me persigue. Perfecto, entréguelo, suéltelo. ¿Qué es entregarlo? En oración dígale, Señor, te lo entrego. Ya. No es que quiero quitarlo, transformar. No, 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 ya. Lo único que yo deseo, Señor, es dártelo. Estoy seguro que si uno en la oración le entrega a Dios, Él lo coge, lo transforma y nos regala trigo. Juicios, mucho cuidado, a veces hasta en la cabecita tenemos una cantidad de juicios y esto es lo bueno y ese es el malo y es que mi nuera es que mi yerno, es que mi hermana, es que mi primo se equivocó y entonces vamos juzgando a todo el mundo. ¿Será que eso me ayuda a construir el reino de Dios? Segundo elemento o nivel del examen, el corazón. Primero, ¿cuáles son los sentimientos que yo habito? ¿Y a qué me mueven estos sentimientos? Sentimientos de rencor, de odio, de envidia. Todos tenemos sentimientos que nos mueven a cosas buenas y otros sentimientos que nos mueven a cosas malas. Todos tenemos eso, todas. La pregunta es, ¿qué hago yo con esos sentimientos? Y aquí viene el tema del control de mis emociones. No, Mauricio, lo que pasa es que yo por carácter soy de carácter fuerte. Perfecto. Eso es una virtud que Dios te dio. El problema es cuando esa virtud la permito que se exceda y termina dañando a otros. Entonces tengo un elemento que Dios me ha dado y lo que tengo que hacer es controlarlo. Diría Ignacio de Loyola, ordenarlo, ordenar. Si nosotros hacemos un examen de conciencia, por ejemplo, ahorita para preparar la Navidad en Adviento, que conviene vivir el Adviento un poco en esa preparación, podemos coger los 7 pecados capitales. Muy sencillo el ejercicio. Estos son mociones. ¿Qué son los pecados capitales? Son pulsiones, dirían los psicólogos, ¿no? Eso es una fuerza interna que uno las puede encasillar en 7, pueden ser más. Y cuando esas pulsiones internas se desordenan, causan daño. Pero cuando eso se ordena, causan mucho bien. Por ejemplo, la pereza. Claro, si yo me quedo durmiendo y entonces no quiero hacer nada este fin de semana y me pongo a ver Netflix tarde y noche, pues hombre, pues sí descansó, pues sí, pero ¿será que no hay otras maneras de descansar, de recrearme y no quedarme ahí como una matita inerte viendo en una pantalla pasar cosas? ¿Significa que ver Netflix está mal? No, para nada. Creo yo que el tema es que usted se la pasa 2 días completos tirado en una cama, bueno, en el sofá y viendo Netflix, pues ahí uno ya se la pregunta, vengan, ¿no hay otras maneras de descansar? ¿Cómo controlo ese deseo de descanso? Muy necesario, porque también vivimos en una sociedad que nos
invita al hipertrabajo. Tenemos que estar trabajando, ocupados todos, la agenda llena. Sí, 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 corre, corre, corre. Espere, espere, espere. Jesús era un hombre que iba despacito, iba haciendo sus cosas a un buen ritmo, descanso y trabajo. Las emociones, los sentimientos, esas pulsiones, ¿cómo puedo identificarlas y ver cuándo se me desordenaron para ordenarlas? Pero tengo que tomar conciencia de ellas. ¿Cuáles son mis sentimientos? Primer elemento, ¿cuáles son mis pensamientos? Segundo, ¿cuáles son mis sentimientos? Y por último, uno de los elementos fundamentales en toda la prédica de Francisco y que ahora estamos viendo de una manera hermosa en el Papa León XIV, ¿cómo son nuestras acciones? Ahí es donde nos jugamos la vida en lo que hacemos. ¿Cuáles son mis acciones y cuáles son mis parálisis? ¿Cuáles son? Porque yo puedo tener unas excelentes ideas, bonitos sentimientos, pero nunca pasaron a las acciones. Se quedaron ahí. Y entonces puede pasarnos como la semilla, que cayó en buena tierra, pero salió el sol y la chicharró. Tuvo buenas ideas, tuvo un buen sentimiento, pero nunca llegó a las acciones. Y en las acciones es donde nos jugamos la vida, en lo que hacemos y en lo que dejamos de hacer. ¿Cuántas omisiones? Siempre ha parecido importante y eso lo enfatizaba Francisco. ¿Cuántas veces dejamos de hacer el bien que podemos? Y es que ese bien que podemos hacer no es porque yo me lo invente, es porque Dios me lo colocó en el corazón, me colocó en esa situación. ¿Cuántas veces nosotros no somos Dios? No somos creadores de reino, porque nos paraliza el miedo, nos paraliza el, ay, yo mejor no me meto, nos paraliza la pereza, ay, yo mejor, es que eso es como mucha cosa, yo no me quiero meter en esas vainas, hasta luego. Y dejamos de ser lo que Dios quería que hiciéramos. Y cuando dejamos de ser lo que Dios quiere que seamos, estamos evitando que el reino de Dios se construya. Porque nuestras manos son las manos de Dios. Nuestra voz es la voz de Dios. Nuestros abrazos son los abrazos de Dios. ¿Cómo podemos llevar nuestras manos, nuestra voz, nuestros abrazos a lo que Dios nos ha invitado? Y mire que acá hay una cosa, y aquí termino. Dios Padre nos ha creado y recreado a cada uno de manera singular, particular, diferente. El llamado que Dios le hace, y me permito por acá mirar el chat, donde estamos todos, bueno, más que el chat, los nombres. Entonces acá está Claudia, Jimena, Blanca, Sheila, querida, María. Dios a cada una y a cada uno nos dio algo distinto. Cada planta es diferente, cada planta, cada árbol. No somos reemplazables. Cada uno de nosotros somos diferentes y estamos invitados desde esa diferencia a construir el reino de Dios. ¿Qué pasa si yo no lo hago? Pues que esa particularidad, esa riqueza de Dios para el mundo, pues se queda contenida. Es como tener un regalo hermoso en una pintura, un color precioso, cada uno somos un puntico de colores, y ese color que traigo yo para sumar a ese cuadro, que es el reino de Dios, no lo destapo. Entonces ahí queda el vacío. Entonces, por eso el evangelio de Jesús con el joven rico. Y Jesús se puso triste porque este joven rico no fue capaz de darlo todo, no fue capaz de ir a construir el reino entregándolo todo, sino que se fue. Y dice Jesús, hombre, qué lástima. Jesús se entristeció. Jesús se entristece cuando nosotros no ponemos esas virtudes que Dios me dio al servicio del reino. Y cuando nos enfocamos más en otras cosas, cuando nos enfocamos más en lo que los evangelios nos acaban de señalar, cuando perdemos en la tentación de enfocarnos solo en lo débil, o cuando nos distraemos y no somos capaces y nos quedamos durmiendo y no somos capaces de descubrir cómo Dios está funcionando. Ya ahí, la canción con la que iniciamos. No hay que forzar a los pájaros para que canten, no hay que obligar al corazón para que lata, no hay que jalar la planta para que crezca. Ya está creciendo. ¿Qué tenemos que hacer? Mire cómo está creciendo Dios ahí afuera. No se fije solo en lo malo, no solo en lo débil. Mire la luz, mire la verdad que está ahí, en medio, sí. Sí, Mauricio, es duro, claro que sí. En este mundo donde tenemos unos liderazgos tan complejos, donde hay campanas y trompetas de guerra todo el tiempo, llamando a vamos a matar a los malos, a acabar a los... Hay unos llamados a la guerra terrible, pero en medio de esos llamados a la guerra y a la muerte, también hay llamados a la vida. ¿Qué pasa si le bajamos un poquito el volumen
a los llamados a la guerra y le subimos el volumen a los llamados a la vida. Y eso se hace no a las malas. No es diciéndole, a ver, muchachitos, vamos a hacer. No, 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 no. Se hace desde el amor, desde el cuidado, desde el reino de Dios. ¿Y cómo empezamos haciéndolo, Mauricio, con tanta guerra que hay allá afuera? En casa, haciendo oasis de reino de Dios. Cierro entonces diciéndoles e invitándoles a una pregunta. ¿Cómo podemos tener una cabecita, un corazón y unas manos que construyan reino en mi casa, en el hogar, con mis hijas, con mis hijos, en medio de todos los retos que tiene la familia? Eso no son pocos. Pero ¿cuál será el llamado que Dios me está haciendo esta mañana, a mí en particular, para construir el reino en mi casa? Ahí en la casa, con los que hago el desayuno, con los que lavo la loza, con los que lavo la ropa, ahí. ¿Qué tengo que hacer yo? Yo, no mi marido, no mi esposa, no mis hijos, porque a veces somos buenísimos dándole la tarea al resto. No, es que tengo que hacer yo, Mauricio, hoy, esta mañana, en mi trabajo, con lo que yo vivo y hago. ¿Cómo puedo prestar mis manos, ser dócil para que Dios construya su reino, empezando en mi hogar? Muchas gracias por su paciencia en esta corta reflexión. Quiero detenerme acá, me iba extendiendo un poco al final, pero quisiera invitarles a que podamos tener un momento de compartir. Si tienen Voy a algún detener comentario. la grabación para que Gracias, podamos Gines. Y en ese compartir momento se detiene libremente. la Gracias. grabación para que ya podamos, pues, platicar